Estaba escuchando a escondidas desde la ventana de la cocina cuando él dijo algo que hizo reír a mi madre. Realmente reír, por primera vez desde que murió papá, y supe en ese momento que este agente inmobiliario iba a complicar todo. Estaba parado en nuestro porche delantero en el calor húmedo de octubre de Savannah, vistiendo un traje azul marino que de alguna manera se veía impecable a pesar del clima de Georgia, y hablando con mamá sobre vender nuestra casa familiar con el tipo de autoridad gentil que te hacía querer confiarle más que solo listados de propiedades. Señora Campbell, le escuché decir, sé que esto es difícil. Vender una casa no se trata solo de metros cuadrados y valores de mercado. Se trata de dejar ir el lugar donde construiste tu vida. La voz de mamá era más suave cuando respondió, pero capté el temblor en ella. 23 años en esta casa. Emma creció aquí, dio sus primeros pasos en esa sala de estar, tuvo su fiesta de graduación de preparatoria en el patio trasero. Y ahora ambas están listas para algo nuevo. Antes de continuar con esto, dale al botón de suscribirse. Publico una historia real todos los días. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber a quién llegan mis historias. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver a este hombre que estaba manejando el dolor de mi madre con tanto cuidado. Era mayor, tal vez 42 o 43, con cabello oscuro que empezaba a platearse en las sienes y el tipo de rostro que sugería que había visto lo suficiente de la vida para entender sus complejidades. Cuando sonrió por algo que dijo mamá, llegó a sus ojos de una manera que hizo que mi pecho se sintiera inesperadamente apretado. Creo que sí, dijo mamá. Emma ya tiene 25 años, tiene su propia vida en Atlanta. Y esta casa se siente demasiado grande para solo yo. Demasiado llena de recuerdos. Los recuerdos no son necesariamente algo de lo que huir, señora Campbell. A veces son lo que llevamos con nosotros para hacer que un lugar nuevo se sienta como hogar. Me encontré asintiendo a sus palabras, sorprendida por la sabiduría en ellas. La mayoría de las personas habían estado diciéndole a mamá que siguiera adelante y empezara de nuevo, desde el funeral de papá hace 8 meses, como si el dolor fuera algo que podrías empacar como decoraciones navideñas. Pero este extraño parecía entender que sanar era más complicado que la geografía. ¿Te gustaría ver el interior?, preguntó mamá. Por supuesto. Pero primero, debería mencionar, mi nombre es Michael Torres. Y quiero que sepas que decidas hacer el listado conmigo o no, estoy comprometido a ayudarte a tomar la decisión correcta para tu familia. A veces eso significa no vender. Mamá estuvo callada por un momento y escuché la sorpresa en su voz cuando dijo, eso no es lo que esperaba que dijera un agente inmobiliario. No soy como la mayoría de los agentes inmobiliarios. Se movieron adentro y escuché a mamá dándole el recorrido estándar. Construida en 1998, 4 habitaciones, 3 baños, cocina actualizada, paisajismo maduro. Pero las respuestas de Michael no eran respuestas estándar de agente inmobiliario. En lugar de hablar sobre atractivo de mercado y puntos de venta, preguntó sobre el rincón de lectura bajo las escaleras, elogió los estantes de libros empotrados que papá había hecho a mano, y notó las fotos familiares que contaban la historia de nuestras vidas en esta casa. Su esposo era hábil, observó, pasando su mano por la madera suave de la artesanía de papá. Lo era. Emma sacó eso de él, ahora es arquitecta. Siempre amó construir cosas, crear espacios donde las personas pudieran sentirse seguras. Suena como alguien que me gustaría conocer. Está aquí para el fin de semana, en realidad. Emma, gritó mamá. Ven a conocer a Michael. Me limpié las manos en mis jeans y caminé hacia la sala de estar, tratando de parecer como si no hubiera estado escuchando cada palabra de su conversación. Cuando Michael se volteó para mirarme, sentí algo cambiar en el aire, un reconocimiento que no tenía nada que ver con haberse conocido antes y todo que ver con ver a alguien que podría entenderte. Emma dijo, extendiendo su mano. Tu madre me dice que eres arquitecta. Su apretón de manos era firme y cálido, y sostuvo mis ojos mientras hablábamos de una manera que me hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. Lo soy. Comercial principalmente, algo residencial. ¿Qué tipo de residencial? Vivienda sostenible. Me especializo en diseñar casas que trabajen con su ambiente en lugar de contra él,
¿Como esta casa? Miré alrededor de la sala de estar que había sido todo mi mundo creciendo. La manera en que papá había posicionado las ventanas para capturar la luz de la mañana, cómo las habitaciones fluían juntas para fomentar la interacción familiar, la manera en que el porche trasero daba al jardín que mamá había cultivado durante décadas. En realidad, sí. Papá estaba adelantado a su tiempo cuando diseñó este lugar. Calefacción solar pasiva, ventilación natural, paisajismo nativo. Entendía que una casa debería mejorar la vida que quieres vivir, no dictarla. Michael asintió pensativamente. Esa es una filosofía hermosa. Y rara, en mi experiencia. La mayoría de las personas quieren casas que se vean impresionantes para otras personas. Papá quería una casa que se sintiera correcta para las personas viviendo en ella. Hombre inteligente. Me gustaría haberlo conocido. El pesar genuino en la voz de Michael me tomó por sorpresa. Le habrías caído bien. ¿Por qué? Porque escuchas lo que las personas están realmente diciendo en lugar de solo esperar tu turno para hablar. Algo pasó entre nosotros entonces, un momento de entendimiento que se sintió demasiado significativo para un primer encuentro. Mamá se aclaró la garganta y me di cuenta de que había estado mirándolo fijamente. Bueno, dijo, debería dejarlos a ustedes dos discutir los aspectos técnicos mientras empiezo la cena. Michael, eres bienvenido a quedarte si quieres. No quiero imponerme. Tonterías. Emma solo está aquí para el fin de semana y hago demasiada comida cuando viene de visita. Michael me miró y me encontré asintiendo antes de haber decidido conscientemente invitarlo a quedarse. Mamá tiene razón. Cocina para una familia de 6 cuando somos solo nosotras dos. Entonces sería un honor quedarme. Después de que mamá se retiró a la cocina, Michael y yo nos encontramos solos en la sala de estar donde había crecido. El silencio debería haber sido incómodo, éramos extraños, después de todo, sin nada en común excepto una transacción inmobiliaria, pero en su lugar se sintió cómodo, como la pausa entre canciones en un álbum favorito. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Claro. ¿Realmente vas a tratar de vender esta casa o vas a tratar de convencer a mi madre de que no lo haga? Michael se sentó en el sofá frente a mí, considerando su respuesta cuidadosamente. Voy a ayudarla a averiguar lo que realmente quiere. A veces las personas piensan que quieren vender su casa cuando lo que realmente quieren es dejar de sentirse tristes en ella. Y a veces quieren vender porque quedarse se siente como si estuvieran atascadas en el pasado. Cierto. Por eso es importante entender la diferencia. ¿Qué piensas sobre mi mamá? Creo que es una mujer que amó a su esposo profundamente y construyó una vida hermosa en esta casa. Creo que tiene miedo de que irse significa perder la última conexión con esa vida. Y creo que también tiene miedo de que quedarse significa nunca construir una nueva. Su perspicacia me quitó el aliento. ¿Cómo sabes todo eso de una conversación? Porque he estado donde ella está. ¿Has perdido un cónyuge? He perdido a alguien que amaba. Y pasé 2 años tratando de decidir si honrar ese amor significaba quedarme en el lugar donde fuimos felices o encontrar un lugar nuevo donde pudiera ser feliz otra vez. ¿Qué decidiste? Que el hogar no se trata del edificio. Se trata de la persona a la que quieres volver a casa. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, y sentí como si me estuviera diciendo algo importante sobre más que solo filosofía inmobiliaria. ¿Es por eso que te convertiste en agente? ¿Para ayudar a otras personas a averiguar eso? Parcialmente. Y parcialmente porque necesitaba aprenderlo yo mismo. Hablamos hasta que mamá nos llamó para cenar, y me encontré atraída a la perspectiva de Michael, sobre todo desde arquitectura sostenible hasta la manera en que el dolor cambia tu relación con espacios familiares. Era reflexivo de una manera que sugería profundidad en lugar de pretensión, y hacía preguntas que mostraban interés genuino en lugar de conversación cortés. Emma dijo sobre los famosos camarones con grits de mamá, ¿alguna vez piensas en mudarte de vuelta a Savannah? A veces. Amo Atlanta, pero hay algo sobre este lugar. ¿Qué? Se siente como hogar de una manera que ningún otro lugar lo ha hecho. Pero también sé que eso podría ser nostalgia hablando.
O podría ser instinto. ¿Qué quieres decir? Algunos lugares simplemente les quedan a ciertas personas. Como si hubieran sido diseñados el uno para el otro. Lo miré a través de la mesa del comedor, notando la manera en que la luz de la lámpara capturaba las motas doradas en sus ojos marrones, la manera cuidadosa en que escuchaba las historias de mamá sobre papá, el interés respetuoso que mostraba en nuestra historia familiar. Había algo sobre Michael Torres que también encajaba, no solo con nuestra casa, sino con algo más profundo que no podía nombrar. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Dímelo en los comentarios. Después de la cena, mamá se disculpó para llamar a su hermana, dejándonos a Michael y a mí solos en el porche trasero. La noche de octubre era perfecta, lo suficientemente fresca para estar cómoda, lo suficientemente cálida para sentarse afuera sin chaquetas, con el tipo de luz dorada que hacía que todo se viera como una pintura. «Esto es hermoso», dijo Michael, mirando hacia el jardín de mamá. «Papá diseñó este porche específicamente para noches como esta. Dijo que cada casa debería tener un lugar donde puedas ver terminar el día y sentirte agradecido por él». Suena como si fuera un hombre sabio. Lo era. Me enseñó que la arquitectura es sobre más que crear refugio, es sobre crear espacios donde las personas pueden ser su mejor versión. ¿Y cómo es tu mejor versión? La pregunta era personal de una manera que debería haberme hecho sentir incómoda, pero en su lugar me encontré respondiendo honestamente. Curiosa. Creativa. Alguien que presta atención a la belleza en cosas pequeñas. Alguien que cree que como formamos nuestros espacios forma como vivimos nuestras vidas. Esa es una manera hermosa de ver el mundo. ¿Qué hay de ti? ¿Quién es tu mejor versión? Michael estuvo callado por un largo momento y lo vi considerar la pregunta seriamente. Alguien que ayuda a las personas a encontrar lo que están buscando, incluso cuando no saben qué es eso. Alguien que entiende que las decisiones más importantes no son sobre lógica, son sobre lo que se siente correcto. ¿Y qué se siente correcto para ti? Sobre esta casa, quiero decir. ¿Honestamente? Honestamente. Creo que tu madre no está lista para vender. Creo que está probando la idea, viendo si se siente como alivio o arrepentimiento. Y creo que necesita más tiempo para saber la diferencia. ¿Vas a decirle eso? Voy a sugerir que se tome su tiempo. Que no hay prisa para tomar una decisión que no se puede deshacer. Estudié su perfil en la luz que se desvanecía, impactada por la integridad en su enfoque. La mayoría de los agentes presionarían por una venta rápida. La mayoría de los agentes se enfocan en comisión en lugar de clientes. ¿Y tú no? Me enfoco en ayudar a las personas a tomar decisiones de las que no se arrepentirán. Nos sentamos en silencio cómodo, escuchando los sonidos de la noche de nuestro vecindario, niños jugando en patios distantes, perros ladrando, el murmullo suave de vecinos hablando en sus propios porches. Era la banda sonora de mi infancia, tan familiar como mi propio latido del corazón. Michael. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Cuándo dijiste que el hogar es sobre la persona a la que quieres volver a casa, encontraste a esa persona? Se volteó para mirarme directamente y vi algo vulnerable en su expresión. Pensé que la había encontrado. Pero aprendí que a veces el universo tiene planes diferentes a los que hacemos. ¿Qué pasó? Se enfermó. Cáncer. Tuvimos 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Y en esos 6 meses, aprendí que el amor no es sobre el tiempo que tienes, es sobre la profundidad que alcanzas en cualquier tiempo que obtienes. Lo siento. Gracias. Fue hace 3 años, y aún estoy averiguando cómo construir una vida que honre lo que tuvimos mientras deja espacio para lo que podría ser. ¿Es eso lo que quisiste decir sobre entender la diferencia entre quedarse atascado en el pasado y construir algo nuevo? Sí. Y es más difícil de lo que suena. Extendí la mano y toqué su mano donde descansaba en la barandilla del porche. Creo que lo estás averiguando. ¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué estás aquí? Estás ayudando a mi madre a trabajar a través de su propia versión de esa elección. Estás abierto a cenar con extraños y sentarte en porches hablando sobre filosofía de vida. Eso no suena como alguien que está atascado.
Michael volteó su mano con la palma hacia arriba, dejando que sus dedos se curvaran alrededor de los míos. «Emma, ¿puedo decirte algo?» «Claro. Vine aquí hoy pensando que esta sería una cita de listado estándar. Evaluar la propiedad, discutir condiciones de mercado, irme con un contrato firmado. ¿Y en su lugar?» «En su lugar conocí a una mujer que está de luto por la misma pérdida que yo lloré, y a su hija que ve el mundo de la manera que desearía poder verlo más a menudo. ¿Cómo veo el mundo? Como si estuviera lleno de posibilidad. Como si prestar atención importara. Como si la belleza y el significado valieran la pena buscar. Mi corazón estaba latiendo más rápido ahora, y me di cuenta de que nos estábamos inclinando más cerca juntos en el columpio del porche. Michael. Sé que esto es complicado. Sé que soy 18 años mayor que tú, que vine aquí por negocios, que así no es como pasan estas cosas usualmente. ¿Cómo pasan estas cosas usualmente? No lo sé. Ha pasado mucho tiempo desde que me permití sentir algo como esto. ¿Qué estás sintiendo? Como si quisiera saber todo sobre ti. Como si quisiera mostrarte el resto de Savannah, llevarte a mis restaurantes favoritos. Escuchar tus pensamientos sobre todo desde arquitectura hasta literatura hasta que hace una buena taza de café. Eso suena como si me estuvieras invitando a una cita. Lo estoy haciendo. O tratando de hacerlo. Si estás interesada. Miré a este hombre que de alguna manera se había vuelto esencial para mi noche en el espacio de unas pocas horas, que entendía dolor y esperanza en igual medida, que veía la situación de mi madre claramente y mis propios sueños con apreciación. Estoy interesada, dije en voz baja. Pero vivo en Atlanta. Atlanta está solo a 4 horas. Y estás ayudando a mi madre con su casa. Lo que me da una excelente razón para manejar a Atlanta para visitas de fin de semana. ¿Y la diferencia de edad? Es algo que podemos averiguar si todo lo demás se siente correcto. Me encontré sonriendo. Todo lo demás sí se siente correcto. Sí. Sí. Sorprendentemente, imposiblemente correcto. Michael se inclinó más cerca, y pude oler su colonia mezclada con el jazmín floreciendo en el jardín de mamá. «Emma, ¿puedo besarte?» En lugar de responder, cerré la distancia entre nosotros. Sus labios eran cálidos y suaves, y me besó como si estuviera haciendo una pregunta que quería pasar tiempo respondiendo. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Bueno, dije, definitivamente no es como esperaba que fuera este fin de semana. ¿Inesperado bueno o inesperado malo? El mejor tipo de inesperado. Mamá apareció en la puerta entonces, y me pregunté cuánto tiempo había estado viéndonos. Michael dijo, he estado pensando sobre lo que dijiste antes. ¿Qué parte? Sobre tomar tiempo para decidir. Tienes razón. No estoy lista para vender aún. Tal vez en 6 meses, tal vez en 1 año. Pero no ahora. Creo que es sabio. Lo que significa que tendrás que encontrar otras razones para visitar Savannah. Michael me miró, luego de vuelta a mamá. Creo que puedo manejar eso. Bien, dijo mamá con una sonrisa que sugería que había estado esperando exactamente este resultado. Emma, ¿por qué no le muestras a Michael el jardín? Debería ver los rosales de tu padre antes de irse. Pasamos otra hora caminando por el jardín que papá había diseñado y mamá había nutrido, hablando sobre plantas y planificación y la manera en que los espacios podían contener amor incluso después de que las personas que los crearon se hubieran ido. Cuando Michael finalmente se fue, me besó de buenas noches en el porche delantero donde toda esta historia improbable había comenzado. Te llamaré mañana, dijo. Me gustaría eso. Y el próximo fin de semana, si estás libre. Me gustaría mostrarte Savannah de la manera que alguien que vive aquí la ve. Me gustaría eso también. 2 años después, estoy escribiendo esto desde el porche delantero de esa misma casa en Savannah, donde Michael y yo estamos planeando nuestra boda para la próxima primavera. Me mudé de vuelta a Georgia hace 6 meses para empezar mi propia firma de arquitectura sostenible, y Michael y yo compramos la casa al lado de la de mamá, lo suficientemente cerca para ayudar con cualquier cosa que necesite, lo suficientemente lejos para tener nuestro propio espacio.
Estamos diseñando una adición que conectará las dos propiedades con un jardín compartido, creando el tipo de complejo intergeneracional del que papá siempre había hablado querer. Antes de irme, gracias. Estas historias son reales. Son mías. Y comparto una cada día. Si quieres escuchar más, suscríbete. A veces el amor te encuentra cuando estás escuchando a escondidas desde ventanas de cocina. A veces la persona que se supone que debe ayudar a tu familia a dejar ir el pasado se convierte en la razón por la que quieres construir un futuro. Y a veces el hogar realmente es sobre la persona a la que quieres volver a casa, es solo que encontrar a esa persona pasa de maneras que nunca podrías haber planeado.